Allí tenemos una pregunta. Sí, buenos días. Soy Carlos Parra, coordinador local de este congreso. Quería hacer una pregunta, felicitar a todos los ponentes por las interesantes presentaciones, especialmente a Mónica Lalanda. Quería hacer una pregunta directamente a ella. De hecho, la semana pasada fue en el Instituto Salud Carlos III el Congreso de Bioética de España, 2015, y salieron estos asuntos. Más que una pregunta, una reflexión y una propuesta es que con la que nos viene encima respecto al uso masivo de los datos, más allá del uso indebido de las redes sociales, ¿no?, que también, y con proyectos ya de telemedicina más que proyectos, servicios funcionando y de manera generalizada, surgió allí en este congreso la idea que parece necesaria e importante de que los comités de ética, tanto asistenciales como de investigación de nuestros centros sanitarios, deben de reforzarse muchísimo ante todo esto. Reforzarse, e incluso hablaba la gerente de la Fundación del Hospital Clínic de incorporar hackers incluso informáticos, ¿no?, ya un poquito llevando las cosas al extremo, pero es cierto que los profesionales de la informática sanitaria y los expertos en telemedicina y con experiencia deben de incorporarse a este tipo de entidades que son fundamentales, porque si no se tienen en cuenta todos los aspectos de la seguridad, de la privacidad, de los riesgos que se están asumiendo, las coladas que pueden estar ya pasando en los centros respecto a cómo se están usando los datos o cómo se está haciendo la telemedicina, sobre todo en todo el tema de la movilidad, que hay mucho por hacer todavía, de definir requisitos de seguridad, por ejemplo, etcétera. Pues ahí el riesgo ya está produciéndose situaciones que pueden ser en un momento dado ya más peligrosas. Nada más. Totalmente de acuerdo. Poco que añadir, excepto el problema que tenemos ahora mismo en casi todos los comités de ética, de bioética, asistenciales, en los colegios de médicos, es la edad. La gente joven no se involucra en estas cosas. Por alguna razón es la cana lo que hace que uno esté en los comités de bioética. Entonces, esta brecha digital, este desconocimiento de que ese riesgo existe, es, desde luego, estoy totalmente de acuerdo contigo, un peligro extra. Entonces hay que estar muy pendientes de que, lo estamos ya viendo además en otros países, ¿no? A un macronivel se venden los datos de los pacientes con intereses industriales y financieros, y eso es un riesgo. Desde luego, desde el punto de vista de los médicos, la confidencialidad y el secreto médico debe ser algo que tenemos que proteger por encima de todo. Buenos días a todos, felicitaciones a esta mesa. Yo tengo dos preguntas, una con respecto para Ivette. Ivette, a nivel latinoamericano, lo que hemos aprendido, ¿cuáles son las lecciones aprendidas con respecto al tema de enfermería y el uso de las TICs? La experiencia de los cursos virtuales que hemos tenido durante todos estos años, más del 38% han sido enfermeras y también personal técnico. A pesar que les hemos conseguido becas, las hemos empoderado detrás de la pantalla, pero, por ejemplo, este es un claro ejemplo en estos congresos, hay mucha ausencia de enfermería. ¿A qué se debe? Y a la doctora Lalanda, ¿cuál es su opinión, doctora, con respecto a la receta online? Para nosotros, en América Latina, sobre todo, todavía no tenemos aún las políticas públicas en tecnologías de la información, sobre todo el tema de la privacidad, confidencialidad, el temor de un médico que su firma esté escaneado y de una u otra forma virtualmente esté anexado a las farmacias. No hay esa protección. Ya ha habido casos muy serios con el tema de VIH y otras enfermedades crónicas. Entonces, me gustaría saber su opinión y si su manual se puede compartir para poder adherirlo a las experiencias o a los países latinoamericanos, ¿no?, que sería un buen ejemplo para todos nosotros. Gracias. Y para terminar, el doctor del tema de psoriasis está súper
interesante. Yo creo que me llevo bastante información como para poder dar este tipo de información a los dermatólogos tropicalistas de Perú. Gracias. Lady, gracias por la pregunta. Cierto lo que dices, un poco basada en mi experiencia, lo que he visto tanto en mi país como lo que conozco de otros países. A muchas enfermeras todavía les falta un poco de interés en participar. Por otro lado, siento que, por lo menos en mi país, la relación enfermera-paciente es muy alta y las enfermeras le dan mayor prioridad. Estoy hablando de las enfermeras administradoras de hospitales, las jefas, les dan mayor prioridad a la parte de cuidado directo con el paciente y de atender necesidades en los servicios de salud que participar en actividades de telemedicina. Entonces, como que pasa a un segundo plano la participación de la enfermera en estas actividades y no se ven tan involucradas en ellas. Son pocas las que dicen yo quiero, voy a hacer o cómo lo hago, porque le dan mayor importancia a la parte del cuidado directo con el paciente o es lo que más les gusta. Aún no han encontrado ese link entre la tecnología y el cuidado directo, lo que se puede hacer, y a pesar de todas las oportunidades y las ventajas que se le da, todavía no las aprovechan al máximo. Pero yo siento que eso está cambiando, especialmente en las chicas más jóvenes, porque ya las que tienen un poquito más de edad, ya no hay quien las guíe por ese camino. Son la gente joven la que viene con ese ímpetu de aprender y de ver otros campos, las que pueden salir adelante, y otras que también han hecho el intento y están ya participando en algunas actividades. Pero básicamente siento eso, que es la limitante. Y también a lo que hablaba del rechazo a lo desconocido, a la falta tal vez de conocimiento y de mayor involucrarse más pues en los programas que tenemos. Creo que esa es básicamente la respuesta. Gracias por las preguntas. Respecto a la prescripción online, mi palabra en mayúsculas en rojo sería precaución. La receta, el hacer una receta, la prescripción es el acto clínico por excelencia, uno de los más importantes que hacemos, y es difícil y peligroso que eso lo traspasemos. Habiendo dicho esto, también es cierto que ahora mismo en las consultas se pierde una cantidad increíble de tiempo en re-recetar. Es decir, el paciente que ya es un paciente conocido, que es un paciente crónico, que ese paciente tenga que venir físicamente a por la receta regularmente, perder día de trabajo, gastar tiempo del sistema sanitario, etcétera, etcétera. A día de hoy, que tenemos pues tantas herramientas tecnológicas, empieza a resultar un poco absurdo. Entonces, yo sí veo un campo tremendo de prescripción online para paciente ya recetado y ya conocido, no para paciente nuevo. Para paciente nuevo no lo veo. Respecto a lo que me dices de la guía desde junio de este año es parte de la Carta de Bioética Hispanoamericana, es decir, de hecho la presenté yo en el foro de colegios de médicos hispanoamericanos en junio y se aceptó como parte de la Carta de Bioética. Luego es nuestra guía y es vuestra guía también y bueno, esperemos que os sea de uso. La puedes encontrar en Google, está colgada en la página de la OMC y después de darle muchas vueltas al título decidimos llamarlo Manual de Buen Uso de Redes Sociales para Médicos y Estudiantes de Medicina. Creo que vale para la mayoría de los protagonistas del mundo sanitario y, por supuesto, la enfermería está ahí. Muy buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, quería hacer un comentario general, dar la enhorabuena a vosotros por sus exposiciones brillantes y por incorporar la sociedad en el nuevo paradigma sanitario. Es muy importante involucrar a todos. Quería también dar una enhorabuena a Juan Col, que ha tenido esta idea brillante y que ha resultado muy bien. Y así que me agrada mucho y doy la enhorabuena por lo bien que lo hicieron. Una pregunta específica para Edgar, porque eu personalmente comparto as preocupações que Mónica tem quanto à receita eletrónica.
¿cómo está la cobertura de la receta electrónica aquí en España? Porque en Portugal también la tenemos, estamos empezando, y gostava de saber cómo está la cobertura aquí, en términos sanitarios generales, en términos de la adhesión de las farmacias al tema, and so on, and so on. Gracias. Nada. Muchas gracias. Sí, pues la receta electrónica en España, la implantación de la receta electrónica se está llevando a cabo por comunidades autónomas, es decir, que cada comunidad, Aragón, Cataluña, cada uno ha ido un poco a su ritmo, ¿no? La tendencia es que ya se está incorporando en todas las autonomías la receta electrónica y se está llevando a cabo paulatinamente. Es decir, en Aragón en concreto, la receta electrónica ya está implantada en todo lo que es atención primaria y hay una conexión, es decir, hay una conexión 100% de lo que es atención primaria con las farmacias, las oficinas de farmacia. Por tanto, en ese aspecto sí que es algo que ya estamos un poquitín, sobre todo en pacientes crónicos, ya se está evitando eso de que tenga que venir el paciente si el médico ha estimado oportuno que tiene tratamiento para 3 meses y a los 3 meses lo tiene que volver a reevaluar, pues hasta esos 3 meses el paciente lo único que hace es venir a la farmacia para coger cada 28 días o la pauta, dependiendo que haya puesto el médico, la caja de pastillas, porque la receta electrónica lo que proporciona, y es una ventaja importantísima y que hemos ganado muchísimo, es que ya no hay acumulación de medicamentos. No es como antes que el paciente podía tener una segunda farmacia en su casa, ¿no? Sino que ahora pues va cada 28 días, o depende del tamaño de la caja y depende del tratamiento, pues va regularmente a su farmacia a buscar el tratamiento que le corresponde. Todavía a día de hoy, en concreto, por ejemplo, en Aragón estamos ahora si no me equivoco, con la medicina especializada, que todavía no tenemos receta electrónica en medicina especializada, es decir, sobre todo en hospitales, pero sé que ya están trabajando en ello. Por tanto, sé que, por ejemplo, en Cataluña ya lo tienen prácticamente en todos los sitios, en Andalucía también, y se está atendiendo, porque claro, eso es un problema que tenemos, bueno, esto es muy típico español, que es que cada autonomía hacía su receta electrónica y después ninguna era compatible con la otra. O sea, una cosa que es una locura absoluta, porque casi era más fácil adquirir, o es más fácil adquirir un medicamento en Alemania que entre comunidades en la propia España. O sea, una cosa que esto es muy típico nuestro. Pero también sé que eso se está intentando subsanar, es decir, se está trabajando en la interoperabilidad de la receta electrónica global entre todas las comunidades. Pero bueno, sí, estamos trabajando, está muy avanzado y desde luego ha sido un avance brutal. Es decir, porque por una parte ha generado muchísimo menos carga de trabajo, entiendo, al médico de primaria, para que pueda ocuparse realmente de lo que sabe hacer, que es de curar gente y de dedicarse al paciente. Y por otra parte, a la farmacia, desde el punto de vista administrativo, también ha sido una maravilla, porque no estamos allí ahora facturando con cajas y papel, sino que es todo automático, y además, desde el punto de vista de la administración sabe a tiempo real lo que se está gastando, es decir, que yo creo que es muy beneficioso para todo el mundo. Nada. ¿Hay una pregunta? Sí. ¿Ivette? ¿Sí? Dime. Buen día. Felicitaciones por la presentación. Y montado en el planteo de Daisy, dos enfermeras incansables en Latinoamérica que empujan por la telemedicina. Esta situación de la falta de compromiso de la enfermería, como también de la medicina, ¿no es cierto? De hecho, vemos los pocos que somos, ¿no es cierto?, en este tipo de congresos. ¿No crees que tendrían que vos con Daisy armar alguna estrategia para Latinoamérica para la inclusión de un temario en el pregrado de enfermería en términos de telemedicina para empezar a generar esto? Que nosotros los que trabajamos permanentemente con enfermeros en lugares remotos con telemedicina entendemos muy claramente el papel fundamental del enfermero en lugares donde es imposible técnica y a veces económicamente la presencia de un médico en esos lugares.
Sí, pues una alternativa. Sí, hay que hacer algo y los que estamos un poquito más avanzados en el sentido de que tenemos un poquito de experiencia, tal vez pudiéramos estar haciendo un poco más. El problema es que estamos como muy aislados uno de otro, nos vemos muy esporádicamente, a veces no coincidimos, pero es buena la idea porque lo que queremos es sumar más enfermeras y crearles ese digamos que amor o ese interés en las nuevas tecnologías y en la telemedicina. Y yo he visto que en casi todos los países la apertura se da, o sea, no es que los médicos nos cierren las puertas a trabajar con ellos, pero sencillamente a veces nosotros no aprovechamos que esa puerta está abierta para entrar y trabajar. Entonces creo que falta un poquito, que sí se puede hacer algo. Déjame pensar. Bueno, se nos echa el tiempo encima. El paciente quería cerrar. Bueno, me ha puesto el hashtag. Ya lo sabes. arroba paciente. No. Hashtag paciente. Hashtag paciente. No, con mucha honra. Quería deciros un comentario que es lo que son la incidencia también política que debemos hacer desde el mundo sanitario, ¿no? Cuando Ivén nos enseñaba la carretera esa, ¿no? También debemos decirles que una carretera también es un problema de salud, ¿no? En algún país, no atendamos a la gente. Lo que hemos de conseguir es que el país tenga una buena carretera y que la gente pueda llegar a su hospital, ¿no? También esa transversalidad, ¿no? de la salud, ¿no? Una buena carretera hará menos accidentes, también ahí hay que trabajarlo, ¿no? Al final la salud debe estar presente en todos los ministerios y donde no esté también reivindicarlo, ¿no? Que cualquier política va a influir en la salud, ¿no? Y ahí quería incidir en eso. Bueno, pues gracias a todos y bueno, hasta el próximo año que nos inviten, estaremos aquí.